Vamos a continuar haciendo ejemplos de la aplicación de la derivada en el trazo de curvas. Ahora vamos a considerar esta función, que es una función polinómica. Nosotros sabemos que las funciones polinómicas tienen dominio real. Aquí está. Siempre es importante establecer quién es el dominio de nuestra función. Recuerden, ¿verdad? Muy importante. Una vez que tenemos el dominio, entonces calculamos la primera derivada. En este caso, tenemos xq menos x, y la segunda derivada, que es derivar esto, me da 3x cuadrado menos 1. Entonces ahora, los valores donde se hace 0 o donde no existe. Donde no existe no vamos a encontrar porque estos son polinomios, ¿ves? Y los polinomios están definidos en todo número, no tienen valores prohibidos. Entonces solo buscamos donde se hace 0. Esta derivada se hace 0 en menos 1, 0 y 1. Pueden igualar a 0 y resolver para x. Y le va a dar estos tres números críticos de primera especie. Todos ellos están en el dominio, porque el dominio son los reales. Y esta, que al igualar a 0 y despejar para x, les da más menos raíz de 1/3. Entonces, el análisis de la primera derivada, alrededor de estos valores, obtenemos estos signos. Recuerden que lo que hacemos es agarrar un numerito antes de menos 1, lo metemos en la derivada, observamos el signo que tiene el resultado y lo anotamos aquí. En este caso nos da menos, entre menos 1 y 0 igual, agarramos un número, lo metemos aquí, observamos el resultado, nos da positivo, y así entre 0 y 1 y después de 1. Obtenemos signo negativo y positivo respectivamente. Bueno, recuerden que negativo nos dice que la función decrece. Entonces, si la derivada es negativa, la función decrece en el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Aquí es positiva, entonces entre menos 1 y 0, la función crece. Otra vez es negativa, entonces entre 0 y 1 decrece. Al ser positivo aquí, entonces crece de 1 a más infinito. Entonces aquí hay un cambio, en este número crítico hay un cambio de menos a más, entonces ahí hay un mínimo. Aquí va a haber un mínimo, y de más a menos lo que hay es un máximo en 0, porque 0 es número crítico de primera especie, y luego hay un cambio de menos a más en 1, entonces ahí habría un mínimo. Mínimos hay dos, entonces, en menos 1 y en 1. La imagen de menos 1 con la función original sería menos 1/4, y la imagen de 1 con la función original nos da también menos 1/4. Entonces hay dos mínimos y un máximo, que es el 0, f de 0 sería 0, 0. Los intersectos, sí se pueden encontrar, también pueden ser útiles. El intersecto en y es cuando x vale 0. Al valer 0 esto y esto me da 0 toda esta expresión. Entonces 0, 0 sería el intersecto en y. Y si buscan el intersecto en x es cuando todo esto es 0. O sea, al igualarlo a 0 y resolver para x, encontramos dos soluciones, que son más menos raíz de 2. Y 0, que también nos conduce al punto 0, 0, que ya lo teníamos. En realidad hay tres intersectos en x. Sería más menos raíz de 2, 0 y 0, 0, que coincide con el intersecto en y. Porque es que al resolver, al igualar a 0 esto, que es lo mismo que tenemos aquí, cuando sacamos factor común, un medio de x cuadrado, entonces surge esta solución, x igual a 0. Entonces tengo 0, 0, y dos valores más aquí, raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, 0. Bueno, en esta sección, con funciones polinómicas, en la sección de límites no hay mayor cosa que hacer, porque recuerden que la sección de límites tiene como propósito ayudarnos a identificar asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, pero en las polinómicas no vamos a tener ninguna de esas.
Entonces, por eso no tenemos una sección de límites en este caso. Entonces, ahora notamos, vamos a ir graficando los puntos que tenemos, 0, 0, que es un punto máximo, y estos dos puntos que cuando sean puntos mínimos son este de aquí y este de acá. Los puntos de inflexión que, bueno, no hemos hecho la segunda derivada, no la he comentado, pero aquí está el análisis. Lo hacemos alrededor de los números críticos de segunda especie. Son menos raíz de un tercio y raíz de un tercio. Se obtienen estos signos. Entonces quiere decir que antes de menos raíz de un tercio es cóncava hacia arriba y también después de raíz de un tercio. Y es cóncava hacia abajo entre estos dos valores. Entonces hay dos puntos de inflexión porque hay cambio de signo aquí y aquí, en menos raíz de un tercio y en raíz de un tercio. Si calculan la imagen, otra vez con la función original, le da menos 5 tercios y en raíz de un tercio, pues en este caso coincide la imagen. Entonces graficamos estos puntos de inflexión, sería este de acá, menos raíz de un tercio, si esto es menos 1, menos raíz de un tercio estaría aproximadamente por acá, y raíz de un tercio sería aproximadamente este valor, un poquito más de la mitad. Entonces aquí está, este sería un punto de inflexión y este sería el otro. Los intersectos que estaban en raíz de 2 y en menos raíz de 2. Bueno, la gráfica va a pasar por esos puntos. Y si nos apoyamos también con el análisis de la derivada, aquí dice que antes de menos 1 la función decrece y es cóncava hacia arriba, ¿ve? Hasta llegar a menos raíz de un tercio. O sea que la gráfica vendría decreciendo, siendo cóncava hacia arriba. Tendría esa forma entonces, hasta alcanzar su punto mínimo en menos 1 y luego empieza a crecer. Entonces comienza a crecer, una parte la hace creciendo cóncava hacia arriba, luego pasa por ese punto de inflexión, cambia de concavidad, justo ahí, ahora es cóncava hacia abajo, ¿ven? Quiero hacerlo que se logre ver bien el cambio de concavidad. Ahí más o menos. Ahí cambia de concavidad. Sigue siendo cóncava hacia abajo hasta llegar a raíz de un tercio. Y ahora entre 0 y 1 decrece, dice. Decrece y es cóncava hacia abajo. Luego, al pasar por el punto de inflexión, cambia de concavidad, sigue decreciendo hasta llegar al menor punto, al mínimo que tenemos aquí. Al alcanzar el mínimo, comienza a crecer, aquí lo dice, después de 1 comienza a crecer. Una parte la sigue haciendo siendo cóncava hacia, mejor dicho, ya después, desde el punto de inflexión, ya toda es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí viene, pasa por este intersecto. Y así sería la gráfica. Entonces tiene un mínimo absoluto. Mire que el mínimo absoluto lo alcanza en menos 1 y en 1. ¿Cuál es ese mínimo absoluto de las imágenes? Es la imagen de esos valores, que sería menos un cuarto, ¿sí? El menor valor que alcanzan las imágenes en todo el dominio es menos un cuarto. ¿Y dónde alcanza ese mínimo absoluto? Lo alcanza en menos 1
y en 1. Ahora, el máximo no es absoluto, es relativo, porque este es un máximo relativo a cierto intervalo, ¿verdad? Porque si ya tomamos un intervalo ya más grande, con solo que lo tomáramos hasta aquí y hasta aquí, sin necesidad de agarrar todo el dominio, si agarráramos desde aquí hasta aquí, habrían números o puntos que están más arriba que este, entonces ya no sería un máximo absoluto. Por eso es relativo a una zona, a un intervalo específico. Entonces hay un mínimo absoluto, si lo alcanza en estos dos puntos, y hay un máximo relativo, ¿verdad? Que sería 0, 0. Si tienen alguna pregunta. Lick, entonces, mínimo absoluto, si dos valores de x tienen la misma imagen y es el mínimo absoluto de toda la función, entonces serían los dos, ¿verdad? Solo si tienen la misma imagen. Si hablamos del punto, exactamente, pero si nos referimos a cuál es el mínimo, es que hay dos cosas que diferenciar. Una es, ¿dónde ocurre un mínimo y cuál es el mínimo? ¿Verdad? El mínimo ocurre en -1 y en 1. ¿Y cuál es ese mínimo? F de -1 y F de 1. El mínimo absoluto, ¿verdad? En este caso es -1/4, que sería el menor valor de todas las imágenes. Y entonces, hablando de los puntos mínimos, ¿verdad? Serían 2, en este caso. Y los dos son mínimos absolutos. Pues son los puntos que están más abajo de la función. Son idénticos, o sea, están a la misma altura. Pues ahora, si uno estuviera más abajo del otro, ya solo uno de ellos sería el mínimo absoluto, obviamente, ¿verdad? Bueno, el rango de esta función, miren que una de las cosas que no se podría determinar si no fuera con el auxilio de la derivada es el rango de la función, porque el rango, mejor dicho, la derivada, es la que me posibilita encontrar el menor valor de todas las imágenes para ver desde dónde empieza ese rango. Y es justamente desde -1/4, que es la más pequeña de todas las imágenes, y después todas las que están hacia arriba de -1/4. Sería de -1/4 a más infinito. Aquí tenemos otro ejemplo un poco diferente a los que hemos dado hasta ahora. ¿Por qué un poco diferente? Porque en este caso me dicen que f es una función de R en R, pero no me dicen quién es la función. ¿Sí? No me dicen quién es la función, solo me dan su derivada y su segunda derivada. Inclusive podrían haberme dado solo la primera derivada, ¿verdad? Y en tal caso yo hubiese podido calcular a partir de esa primera derivada la segunda, ¿verdad? Y me dan un par de cosas más, que es la imagen de E y la imagen de E cuadrado. Me dan esa información. Con esa información, ahí me dicen que el dominio de la función es de 0 abierto a 1 y de 1 a más infinito. Con esa información, no me piden la gráfica de la función, pero sí me piden determinar máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento,
intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Y efectivamente con lo que tenemos lo podemos contestar. Entonces, la primera derivada, el análisis de la primera derivada, lo vamos a hacer alrededor de los valores que hacen 0 a la derivada. La derivada se hace 0 cuando el numerador de esta fracción es 0, y eso es en e, ¿verdad? Porque cuando x vale e, logaritmo de e me da 1, y 1 menos 1 me da 0. Entonces ese es un número crítico. Y el otro es el valor donde la derivada no existe. La derivada no existe en 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces este denominador se hace 0 en 1. Sin embargo, 1 no es número crítico, solo es un valor prohibido porque el dominio dice que va hasta 1 abierto por la izquierda y 1 abierto por la derecha. O sea, 1 no está en el dominio. Sin embargo, lo ponemos en la tabla. Entonces, a la hora de hacer el análisis de signo, lo hacemos con esta función, ¿verdad? Toman valores entre 0 y 1, entre 1 y e. Recuerden que e es 2.71, entonces cualquier número que esté ahí lo pueden tomar, lo sustituyen en la fórmula para ver qué signo se obtiene. Y en este caso, se obtiene menos entre 0 y 1, entre 1 y e, me da negativo también. Y después de e, cualquier número que tomen aquí lo sustituyan, les va a dar un resultado positivo. Eso lo pueden constatar ustedes. Bueno, entonces la función entre 0 y 1 decrece, entre 1 y e también, y después de e crece. Entonces aquí un cambio de signo de menos a más me produciría un mínimo, un punto mínimo, ¿verdad? Entonces sería en e, el punto mínimo sería e, f de e, que aunque no sé la fórmula, pero me dan información sobre f de e, me dicen que es e. Entonces el punto e, sería un mínimo, un punto mínimo. En el análisis de la segunda derivada vamos a observar que hay un punto de inflexión. Aquí está la segunda derivada, ¿verdad? Lo hacemos con esta fórmula, el análisis de signo, igual que como lo hicimos en la primera. Tomamos valores entre 0 y 1, después de 1 y después de e cuadrado. E cuadrado es un número de crítico de segunda especie, claro está, porque cuando sustituyen ese valor aquí, hace que les dé 0. El logaritmo de e cuadrado es 2, y 2 menos 2 da 0. Entonces me queda que la segunda derivada es 0 en e cuadrado, y no existe en 1, otra vez porque hace 0 este denominador, pero 1 no está en el dominio, entonces no lo considero número crítico de segunda especie. ¿Por qué es importante hacer ese análisis de que si es o no es número crítico? Porque si hay un cambio de signo alrededor de él, porque estoy obligado a meterlo en la tabla, y si hay un cambio de signo ahí, no lo voy a señalar como punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no es número crítico de segunda especie. El único que es número crítico de segunda especie es e cuadrado. Entonces, al haber un cambio de signo ahí, hay un punto de inflexión ahí, en e cuadrado. La imagen de e cuadrado también me la dan. Me dicen que es e cuadrado sobre 2. Bueno, entonces decimos que decrece de 0 a 1, de 0 a 1, de 1 unión, de 1 a e, abierto, ahí decrece. Y crece después de e, o sea, de e a más infinito. Es cóncava hacia abajo, de 0 a 1 abierto, unión de e cuadrado a más infinito. Y cóncava hacia arriba entre 1 y e cuadrado. Es básicamente lo que me preguntaban en este ejercicio, y ahí está la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejercicio, se nos pide todo esto que está acá.
Se me dice que f es una función continua en R, la función f, ¿va? En R es continua. No sé quién es f, solo sé que es continua. Y conozco que la derivada de esta función, al graficarla, obtengo esto. Esto que está en negro, ¿eh? Esa es la derivada. Esto. Como tiene un hueco aquí. Y después lo demás es esto, que se ve aquí. Lo que está en negro es la gráfica de f'. Entonces, a partir de f', la gráfica de f', quiero conocer dónde esta función decrece, dónde es constante, crece, constante, valores del dominio donde podría haber un extremo relativo, ya sea mínimo o máximo relativo, valores del dominio donde podrían haber puntos de inflexión, y los intervalos donde es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Bueno, entonces, primero necesito encontrar los números críticos de primera especie para poder hacer el análisis de signos, ¿verdad? O sea, en principio, nosotros no tenemos todo esto, por si alguien se confunde. O sea, esto no está dado en el ejercicio. Todo esto yo lo encuentro, ¿verdad? O sea, al principio, lo único que me dan es la gráfica de la derivada. Esto es lo que tenemos. La gráfica de la derivada. Y yo voy a hacer este análisis para poder contestar las preguntas que me hacen. ¿De acuerdo? No he dicho nada de esto que está aquí. Es parte del ejercicio. Esto no lo voy a borrar, pero tampoco es parte de la información que me dan. Yo lo único que tengo es esto. Esto es lo único que tengo. Y me piden todo esto. Bueno. Entonces, para hacer el análisis de signo de la primera derivada, que es donde yo puedo contestar dónde crece, dónde decrece, dónde hay máximos, dónde hay mínimos, necesito los números críticos de primera especie, que es donde la derivada se hace cero. Y donde la derivada se hace cero gráficamente. O sea, si yo tengo la gráfica de una función, ¿cómo sé yo dónde se hace cero? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Tengo una gráfica de una función cualquiera y quiero saber dónde esa función, a partir de su gráfica, dónde se hace cero esa función, la función. ¿En qué valores de la función, a partir de la gráfica, las imágenes son cero? Pues eso es lo que estoy preguntando. ¿Me podrían ayudar con eso? O sea, me ando preguntando, en este caso, dónde la derivada se hace cero. Y como conozco su gráfica, entonces, ¿dónde la gráfica de esta función, o mejor dicho, dónde las imágenes de esta función son cero? Pues es lo que estoy diciendo. Se hace cero cuando la pendiente de una línea tangente a un punto es cero, ¿verdad? O sea, una línea horizontal. Sí, pero en este caso, eso para una función f. Pero en este caso, aquí donde yo sé que se pueden confundir, en este caso la gráfica que me dan es de f'. ¿Ve? O sea, imaginen que esto es una función g cualquiera, pues, una función g, no la llamemos f' ahorita, solo para tratar de ubicarlos. Si esta es una función g cualquiera, y yo quisiera saber dónde la función g, en qué valores de x, la función se hace cero. O sea, las imágenes son cero, pues.
Si en vez de f' la llamáramos ¿qué? Ajá. Disculpe, licenciado. Creo que sería donde la gráfica interseque el eje X. Es correcto, exactamente. Las imágenes son 0. Recuerden que las imágenes son las segundas componentes y todos los puntos que están en el eje X tienen segunda componente 0. O sea que aquí la imagen de -3, que sería la imagen de -3 mediante esta función, sería f' de -3. F de prima de -3 sería 0. También, ¿dónde más? La derivada se hace 0 también en todos estos puntos, pero aquí se ve que son infinitos. Entonces, todos estos puntos, la derivada es, la función es constante. ¿Por qué? Porque si en todos estos puntos la derivada es 0, recuerden ustedes que cuando la derivada es 0 en todo un intervalo, la función es constante. Entonces, me interesa poner en la tabla esto de aquí, ¿ve? -3, donde la derivada se hace 0 y donde no exista. Se hace 0 en -3, se hace 0 en -1 también, y no existe en 1. ¿Cómo sé que no existe en 1? Porque no hay imagen de 1 mediante esta función. Cuando yo tengo un hueco en una gráfica, eso es lo que tengo, que no hay imagen ahí. Bueno, entonces estos serían los valores donde yo tengo que hacer el análisis de signo. Entonces nosotros vemos que esta función es negativa antes de -3. ¿Cómo sé que es negativa? Porque todas las imágenes de los números antes de -3 vienen a caer a la parte de abajo del eje X. ¿Bien? Cualquier número que tomemos ahí, su imagen, o sea, f' de cualquier número que agarremos aquí, es negativa. Entonces, antes de -3, las imágenes son negativas mediante esta función. Entre -3 y -1 son positivas, porque todas están por encima del eje X. Entre -1 y 1 también son positivas, ¿verdad? Y después de 1, en este caso, pues todas son 0, ¿verdad? Pero por eso les decía, hasta 1 me interesa el análisis por ahora, porque ya después de 1 ya sé que es una función constante. Eso con respecto a la primera derivada. Entonces decimos aquí la función, aquí ya, este es el análisis de la primera derivada. Ahora, ¿qué pasa con f? La función f, la función f, que no conozco quién es, decrece antes de -3, ¿verdad? Entre -3 y -1 crece. Entre -1 y 1 también crece, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, de menos infinito a -3, decrece. De -3 a 1, crece, porque crece aquí y también acá. Y es constante a partir de 1, porque en todos los puntos después de 1, la derivada es 0. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si no, vamos ahora con el análisis de la segunda derivada. Vamos a ver, con la segunda derivada. Recuerden ustedes que la segunda derivada es la derivada de f'. O sea que cuando yo derivo esto, tengo la segunda derivada. Ahora, intuitivamente, ¿qué representa la derivada de una función? La derivada de una función geométricamente representa la tangente de una recta tangente, representa la pendiente de una recta tangente a la gráfica en un punto determinado. Entonces,
La gráfica de esta función es esta. La derivada de esta función me daría la pendiente de una recta tangente. Por ejemplo, si yo tengo esta recta tangente, la pendiente de esa recta tangente me la va a dar la derivada de esto. O sea que la pendiente de cualquier recta tangente en esta gráfica representa la segunda derivada en el punto donde estemos trabajando. Por ejemplo, si yo trazo un punto aquí y trazo una tangente sobre él, entonces la pendiente de esta recta que acabo de trazar en este punto me la va a dar la segunda derivada, ¿verdad? Que sería la derivada de esta función. Bueno, entonces está claro que esta pendiente es positiva. Y en cualquier punto que trace tangentes aquí, esas pendientes serán positivas, ¿verdad? En cualquier punto antes de -2, en cualquier parte de la gráfica que tracemos tangentes, van a tener pendiente positiva, lo cual significa que la segunda derivada antes de -2 es positiva, ¿verdad? En -2, si trazamos una tangente aquí, tendríamos una tangente horizontal. Ahí la segunda derivada es 0. De -2 a -1, cuando cambio aquí, cuando paso de -2, cualquier tangente que trazáramos tendrá pendiente negativa. Entonces la segunda derivada al pasar de -2, va a ser negativa. En -1, la segunda derivada no existe. Y -1 está en el dominio porque dice que como es continua en todo R, el dominio es todo R, ¿va? Entonces -1 es un valor donde esta derivada, donde la segunda derivada no existe, porque recuerdan ustedes que en una gráfica donde hayan picos no hay derivada. Y la derivada de esta función sería la segunda derivada. Entonces quiere decir que en este punto no hay segunda derivada. Y aquí tampoco, en -1 y en 0. ¿Verdad? Y tampoco en 1 hay segunda derivada, porque donde hay discontinuidad. Donde hay discontinuidad no hay derivada. Esta función no es continua en 0, porque hay un hueco. Entonces su derivada, que sería la segunda derivada, no existe ahí. Entonces estos serían los números críticos de segunda especie. Bien, continuando entonces entre -1 y 0, cualquier tangente que trazáramos tiene pendiente positiva en estos puntos, ¿verdad? Entre 0 y 1 sería negativa, ¿verdad? Y después de 1, pues la segunda derivada también es 0. Pero aquí es donde nos interesa. Aquí se ve que la función es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo. Entonces, antes de -2, o sea, de menos infinito a -2, la función es cóncava hacia arriba, unión de -1 a 0. O sea, aquí y aquí. Entre -2 y -1 es cóncava hacia abajo. Y también entre 0 y 1. Entonces, uno de los dos intervalos. Y hay puntos de inflexión en -2, en -1 y en 0. ¿Verdad? Ahora, no señalo quiénes son los puntos de inflexión exactamente, solo dónde ocurren, porque necesitaría la imagen de -2 y como no la sé, porque no conozco la función original, no puedo calcular su imagen, a menos que me dijeran quién es, ¿verdad? Pero no me lo dicen en este caso. Entonces solo señalo dónde están esos puntos, ¿no? En qué parte del eje X. No sé si hay alguna pregunta.
Aquí hay otro ejemplo. Si quieren, le toman una captura y lo revisan, pero es similar al anterior para que lo analicen. Aquí está desarrollado por completo, pero les recomiendo agarrarlo ustedes aparte, háganlo en una hojita aparte, sin ver, ¿verdad? Lo copian en esta parte y hacen todo el trabajo y luego comparan con lo que está ahí. Esto es lo que encontré.